niveles de humedad del suelo, por ejemplo, pH del agua o factores climatológicos que le puedan dar al administrador del predio información relevante e importante y que él pueda estar visualizándolo constantemente de manera oportuna. El revisar estos datos son básicamente por neta curiosidad. ¿Por qué? Porque son datos que se comunican o cosas que se van comunicando netamente con otros objetos que, por ejemplo, pueden ser válvulas de agua que van a emitir, van a perturbarlas y van a generar riegos automáticos que van a responder a una falta de este en el previo como tal. Por otro lado, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, en mi caso sí, me ha pasado que he tenido una filtración de agua en mi domicilio y que cuando me ha llegado la factura a fin de mes, me ha llegado una factura sumamente abrupta en el caso del agua, por darles un ejemplo. Esto no hubiera pasado si nosotros pudiéramos ver de alguna manera, identificar esa fuga en el momento preciso y tomar acciones de manera pertinente y oportunas. Todo eso que les comento, eso y más es el Internet de las Cosas. Mi nombre es Javier Suárez, les agradezco su presencia, soy ingeniero de profesión, vengo trabajando ya 15 años en Nuevatel, en Viva, y en los últimos 2 años nosotros hemos ido trabajando sobre ideas del tema del IoT como tal. La idea de Nuevatel específicamente es fortalecer los proyectos convencionales de una telco, ¿no? Y reforzar y cambiar y volvernos un proveedor de tecnología como tal, ¿no? Para eso Nuevatel ha incorporado una serie de directrices, entre esas el IoT. ¿Pero qué es el IoT? El IoT no es más que darle una conexión de Internet a cualquier objeto. Eso nos da la posibilidad de adaptar la tecnología actual a sensores que podamos volverlos inteligentes y que nos pueden dar la información que está en este momento en el aire, que está ahí circulando, que no lo estamos tomando en cuenta. Podemos combinar, al definir el IoT, combinamos 3 factores importantes, que son los sensores, los dispositivos y las personas. Un ejemplo muy común en el tema del IoT y que todos con seguridad lo conocen son nuestros smartphones. Los smartphones no dejan de ser objetos que se conectan al Internet, que finalmente se conectan también con otros objetos y con personas directamente. Es un ejemplo muy claro y muy común para que todos podamos entender un poco el tema del IoT. Al mencionar esto, definitivamente yo relaciono el IoT como una tecnología disruptiva como tal. ¿Disruptiva por qué? Porque nace en un momento propicio, un momento en el que el contexto social y tecnológico se llega a estar en un momento perfecto, porque existe además una necesidad humana emergente de contar con absolutamente todos nuestros indicadores de nuestro entorno, monitorearlos, supervisarlos y controlarlos de manera oportuna, eficiente y tener un control perfecto y remoto también, ¿no? Con la aparición del Wi-Fi y del GSM, definitivamente la adopción del IoT fue creciendo exponencialmente. En ese momento se genera el Wi-Fi y el GSM, como les mencionaba, y empiezan a pensar en darles conectividad no solamente ya a las personas, sino a las cosas como tal. Hoy en día ya podríamos pensar, y existen muchos objetos que hoy se están conectando a Internet y que en Bolivia y en Latinoamérica, me animaría a decir, todavía estamos en una tendencia de mucho aprendizaje. El IoT con la conectividad que se presenta con los protocolos que les mencionaba y además con las empresas y las universidades que empiezan a fomentar el liderazgo de personas innovadoras, educación en tecnología y todo lo demás, por supuesto que se generan los 2 pilares fundamentales para que el IoT entre en una adopción sumamente fuerte, que es la conectividad y el pensamiento innovador, ¿no? En este cuadro podemos ver
claramente un poco lo que les mencionaba, el creciente exponencial que está generando el IoT desde hace muchos años atrás y con una proyección hasta el 2027. Si ven, es una curva netamente exponencial, es una curva que va creciendo año tras año y el 2027 se estima que vamos a tener más de 29 billones de dispositivos conectados. 29 billones de dispositivos conectados, que son 29.000 millones de dispositivos. Esto definitivamente nos debería hacer pensar a las empresas privadas, a las universidades, absolutamente a todos, porque existe un potencial social y económico muy fuerte sobre esta tecnología. Perdón, déjenme un minuto. Voy a sacar esto. Van a disculpar, pero está haciendo un calor tremendo. El Internet de las cosas yo lo defino como 5 conceptos sumamente importantes que los tenemos que tener en cuenta. Todo se conecta, todo es programable, todo genera datos, todo puede ser automatizado y debe protegerse. Si tenemos en cuenta estos 5 conceptos sumamente importantes, vamos a darnos cuenta que definitivamente la limitante para el IoT como tal es netamente nuestra imaginación. Existen hoy en día dispositivos prácticamente para capturar la información de lo que nosotros queramos. Y si no existen dispositivos industriales, podemos trabajar con dispositivos personalizados o que se hubieran realizado in-house, digamos, que son realizados por estudiantes, por personas, por emprendedores, etc. ¿No? Les quiero mostrar un poco sobre la arquitectura, una arquitectura convencional del IoT. Está formada por 4 conceptos fundamentales, que son sensores, la red de comunicación, una plataforma digital, aplicaciones. Que todo este conglomerado nos lleva a tener una solución final, una solución esperada para nuestro segmento de cliente o para la persona a la que queremos darle la solución. En cuanto a los sensores, como les mencionaba, existen sensores hoy en día prácticamente para todo. Entendemos que los sensores son dispositivos finales que se conectan a nuestra red y que nos permiten de alguna manera capturar toda la información que esté en el aire. Por darles un ejemplo, hoy en día, en este momento, no sé si tenemos el dato, por ejemplo, de la calidad del aire que en este momento tenemos en la sala. Es probable que la tengamos, es probable que no. Y si la tenemos, estoy muy seguro que el 100% o una gran parte de esta sala con seguridad no puede saber la calidad de aire que tenemos acá. Cuando ha venido la pandemia hemos podido ver que se veía del tema de la calidad de aire, se trataba de hacer periodos donde no esté mucha gente metida en un mismo ambiente, pero eran datos y eran acciones en base a procesos sumamente subjetivos. No tenían base en nada. No estabas controlando el ambiente, no tenías un dato específico para poder monitorear ese ambiente. Y por ende son acciones que tú las haces casi como parte de un reflejo, pero no son en base a objetivos puntuales. Con los sensores tenemos sensores industriales que les iba mencionando y tenemos sensores que los llaman como sensores, digamos, realizados in-house. Estos sensores industriales responden a soluciones altamente demandadas, que son, por ejemplo, calidad de aire, humedad del suelo, etcétera, que son industrias que las van realizando y que los hacen con procesos de alta calidad y que son masivos y que son, en muchos casos, son accesibles a la compra de cualquier persona o cualquier empresa o a cualquier iniciativa que quiera dar estas soluciones. Por otro lado, si tú quisieras algo mucho más personalizado o una caja que te dé varias cantidades de sensores, por ejemplo, en Nuevatel nosotros hemos diseñado una caja que nos daba el sensor de temperatura, tenía un sensor de temperatura, tenía rayos UV, estaba alimentado por energía solar y además teníamos un sensor de sonido. Entonces era una caja multifunción que tenía varios sensores y que la hemos diseñado nosotros con ingenieros y la hemos hecho y la teníamos ahí para pruebas internas. Eso mismo podemos hacerlo. Si tú puedes encontrar en el mercado algo mucho más convencional, algo más práctico, de repente lo compras rápidamente en algún mercado internacional, eso con seguridad también te va a servir. Tienes infinidad de marcas, proveedores, sensores y por último, como les mencionaba, puedes hacerlo tú mismo. Mencionarles un poco sobre las plataformas.
Dentro de las plataformas, al igual que los sensores, tenemos opciones de poder aterrizar con plataformas ya establecidas como son Amazon, Azure, Google Cloud, etcétera, que ellos te brindan la oportunidad de que tú puedas conectar tus dispositivos y tu red hacia esa plataforma y ellos puedan brindarte este software que te va a permitir administrar de alguna manera tu red. Tú puedes hacerlo de esa manera, con seguridad que sí. Pero también puedes hacerlo de manera empírica, con software libre, puedes hacer tu propio software, puedes crear tu propia plataforma, puedes hacerlo de igual manera sin aterrizar en plataformas como esta. Pero es importante, quería mostrarles esto porque creo que es importante que veamos, por ejemplo, el tema de los precios, que nos puede dar en un futuro una idea de negocio para poder hacer algunas cosas. ¿Cómo cobran? ¿Cómo monetiza el IoT como tal? O sea, finalmente, hoy en día pueden ser soluciones que se adapten a nuestra empresa y que nos brinden una solución. Sí, por supuesto que puede hacer eso. Pero también podemos pensar en unas iniciativas, startups, diferentes tipos de empresas que nos permitan generar servicios. Y esos servicios, una empresa no va a trabajar gratis, va a trabajar con el fin de monetizar, de que ese es su trabajo o de lo que está presentando le permita dar un ingreso a la empresa. ¿Cómo hace con el IoT? En algún momento también nosotros estábamos en eso. Existen maneras y diferentes maneras de hacerlo. Tú puedes cobrar hoy por sensor conectado, puedes cobrar por mensaje enviado, puedes cobrar por cantidades de reglas que puede tener el sensor, o puedes cobrar por un tiempo limitado. O sea, tú puedes ir jugando con distintas opciones para poder generar un plan específico para lo que tú quieres hacer. No diría que no puedes aterrizar sobre algo muy puntual y estructurado, muy estructurado. ¿Por qué? Porque tenemos distintos rubros, ¿sí? O sea, si yo voy a querer asociarme a una solución de geolocalización y necesito tener esos datos de geolocalización de manera constante, estamos teniendo en cuenta que esa geolocalización la vamos a tener que tener cada cierto tiempo. Necesito que ese sensor me envíe esa información cada cierto tiempo. Eso va a ser segundos, con seguridad va a ser tiempos muy cortos durante periodos, quién sabe si largos o medianos. Entonces, en ese caso, tú tienes un dispositivo que te envía cantidad de mensajes masivos, digamos, cada 10 segundos, cada 5 segundos, para darte un servicio específico. Por otro lado, si vamos a una solución de medición de agua, la medición de agua, no necesitamos saber el consumo del agua cada 5 segundos o cada 10 segundos, no lo necesitamos. Con tal de que tengamos, no sé, 2 veces al día, 3 veces al día, es más que suficiente. Eso nos va a permitir tomar una idea rápida de cuándo tenemos una fuga, una filtración o nuestra tendencia de consumo, cómo está yendo. Eso lo vamos a tener haciendo simplemente ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en temas mediciones climáticas. Queremos medir, no sé, la temperatura, el ambiente, el ruido, etcétera. No es necesario hacerlo de manera tan seguida. Podemos hacerlo de manera segmentada, cada hora, cada 2 horas, etcétera. Entonces, todo va dependiendo de un poco de cómo tú lo estás haciendo. Ya hablando de redes de comunicación, tenemos varios protocolos de comunicación, bastantes protocolos de comunicación, y creo que es importante que aquí entendamos cuál protocolo de comunicación podemos usar. Y la pregunta sería, ¿cuál es el mejor de estos protocolos? Y ahí yo entiendo que viene a mi mente la pregunta que me hacen alguna vez cuando yo vivo en la ciudad de Santa Cruz y me dicen, Javier, ¿cuál es el mejor colegio en Santa Cruz? Y yo les respondo, el que te quede más cerca de tu casa. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz el promedio de viaje es 30 minutos. Y si tú además le sumas la tarea de que a tu hijo lo mandas a un colegio alejado, vas a entrar en una logística totalmente no sostenible. Vas a empezar a tener viajes largos, vas a pasarte la vida entera en el auto, viajando de un lado al otro, perdiendo tiempo, desgaste, tráfico, etc. No es sostenible. Entonces, yo replico esa respuesta a esto. ¿Cuál es el mejor protocolo? Pues depende qué quieres hacer con él. Depende cómo quieres utilizarlo. Si quieres utilizarlo en tu casa para algo chiquito, usa Wi-Fi. Necesitas que tu dispositivo sea inalámbrico, no dependa de la energía, pues usa una tecnología LP WAN que son de bajo consumo.
Entonces depende mucho de cómo tú veas el inconveniente. Necesitas un dispositivo que genere mucho y que te envíe mucho tráfico. Bueno, usa una tecnología que utilice bastante tráfico. Nosotros en Nuevatel hemos desplegado, o tenemos ya la red lista para poder traficar en una tecnología LoRaWAN. Y es por eso que voy a comentarles un poco más sobre esta tecnología. LoRaWAN es parte de las redes LPWAN que son del bajo consumo de energía. Son redes de bajo consumo que tienen las características de red de amplio alcance, sumamente amplio. Al ser de amplio alcance tiene ciertas debilidades. Una de las debilidades, por ejemplo, es que tiene baja transferencia de data. Es decir, que no podemos enviar, por ejemplo, un video a través de nuestro protocolo. Pero para el IoT, tú no necesitas enviar un video, no necesitas enviar paquetes grandes. Tú necesitas enviar prácticamente caracteres que te informen el estado actual de lo que tú estás pidiendo. Entonces, podemos decir que esta tecnología, este protocolo, se acomoda muy bien a nuestra necesidad. Tenemos un amplio alcance, tenemos baja transmisión de datos, sí, pero no necesitamos más. Nos sirve perfectamente y tienes inmunidad a interferencias. Una arquitectura convencional de LoRaWAN es esta. Funcionan en el costado izquierdo, ustedes pueden ver la cadena de dispositivos. Estos dispositivos son realmente los que nosotros veamos convenientes. Estos dispositivos son sensores finales, sensores que nos puedan permitir capturar la medición de nuestro entorno. Por darles un ejemplo, podemos tener sensores de odorización en el tema de los baños y poder generar limpieza de estos baños o de estos espacios públicos en base no a un cronograma. ¿Sí? ¿Se imaginan entrar yo he entrado a algunos restaurantes, en algunos lados, donde ponen una tarjeta donde la persona va y la persona que limpieza va y firma y te pone la hora? Eso es en base a un cronograma. Pero ¿qué pasa si durante todo el día o durante toda la mañana no ha entrado nadie ahí? Porque no había evento, no había gente, qué sé yo. Y tú haces la limpieza de igual manera. Tú estás perdiendo el tiempo de ese recurso, estás perdiendo gastos, estás tomando una acción en base a algo que no está tangible. Pero si tú lo haces en base a, por ejemplo, que tienes un sensor de odorización, es decir, que cuando genera realmente un olor que no es adecuado, haces la limpieza, o que la cantidad de personas que entra a ese ambiente, tú dices, después de que entren 5, 10 personas, yo deba hacer esta limpieza, vamos a tener con seguridad, de repente, en algún periodo, más de 1 a 2 limpiezas en ese periodo, y que son necesarias porque estamos teniendo el concepto de que estás justificándolo. Pero si tú lo haces en base a un cronograma, por supuesto que no lo vas a tener en cuenta. Por otro lado están los gateways. Los gateways son antenas que nos permiten la conectividad con el sensor, una conectividad inalámbrica. Estos gateways, en nuestra experiencia, nosotros tenemos uno colocado a 25 metros de altura y hoy nos brindan una cobertura de 5 kilómetros de radio. Perdón, 5 kilómetros de diámetro. 5 kilómetros de diámetro, lo cual es una cobertura bastante extensa. En la ciudad de Cochabamba yo podría cubrir el municipio de Cercado con 4 o 5 gateways, todo el municipio. Y podría brindarle a la alcaldía de Cochabamba la posibilidad de volver a la ciudad una ciudad inteligente. Y estamos en eso. Estamos en eso. Ellos están dentro de poco, van a levantar, Manfred quiere hacer de Cochabamba la primera ciudad inteligente. Con LoRaWAN tienes varias opciones. Tienes redes privadas y tienes redes públicas. Yo quiero un poco comentarles acerca de las redes públicas. Dentro del ámbito mundial he logrado rescatar algunos nombres de redes públicas. Ahí los tienen, en Canadá, en Holanda, en Estados Unidos, Francia, etc. Pero he querido aterrizar un poco más en nuestro ambiente en Latinoamérica. Quiero ver qué pasa con Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica no es tan creciente? Si ustedes se fijan en el mapa de este tipo de coberturas de IoT, de protocolos de comunicación, en el caso de LoRaWAN, que es uno de los protocolos más utilizados para el IoT en general, no tiene presencia en Bolivia y en Sudamérica como tal es muy poco.
tiene tiene muy poco presencia. Donde sí ha crecido fuertemente es en Brasil. Brasil en Latinoamérica es el que más fuerte está. Y ahí aparece American Tower Corporate. American Tower Corporate es una empresa que levanta una red LoRa, en gran parte de Brasil y que brinda la posibilidad a universidades, a startups, a personas con iniciativa, etcétera, que puedan conectarse a esta red con sus dispositivos, con sus sensores, etcétera. Y que no tengan que hacer la inversión de una red como tal, porque ya existe un proveedor que les da esta cobertura. Esta cobertura les va a beneficiar y van a bajar costos, precios, etcétera. Estos se van a enfocar ¿en qué? Enfocarse en el sensor y en el cliente final. En todos estos años que he ido viendo esto del IoT, he visto que no solamente es importante ser experto en la tecnología, sino tienes que ser experto en el rubro donde vas a incorporar esta tecnología. Y con el IoT tenemos infinidad de rubros. Si vamos a ir al agro, con seguridad tenemos que ver qué pasa en el agro. Ustedes conocen de agro, de repente yo conozco de tecnología, pero no sé exactamente del agro, no sé exactamente el nivel del suelo, qué humedad tiene que tener para que no me provoque ciertos problemas, o en el caso de la ganadería, si la estreso a la vaca baja de peso, o si no lo sé. Tienes que ser experto en eso. Entonces, la idea es descentralizar esto y darles las tareas a aliados estratégicos. Eso han hecho en Brasil. En Brasil han dado la oportunidad de trabajar con aliados estratégicos y estos aliados estratégicos han empezado a buscar el cliente final. Ese cliente final lo vas a encontrar en diferentes lados, en diferentes rubros. Pueden ser gobernaciones públicas con Smart Cities, ganadería, industria, N posibilidades. Pero como les decía, es importante ser experto en el área. Entonces, para una sola empresa ser experto en todo es muy difícil. Entonces, lo que ha hecho American Tower Corporate es engloberar la red, ser dueño de la red, y al ser dueño de la red ha empezado a brindar servicios de gestión como tal. Gestión en esta parte de los gateways hacia la derecha. Vamos a ponernos a pensar del gateway, el network server, la application server. ¿Qué significa esto? Que cuando tu sensor se conecta, tú necesitas que alguien lo habilite, que le diga, ok, conéctate a la red, que lo autentifique. Entonces ellos lo hacen. Además necesitas que esa data pase y la puedas ir monitorizando, porque ese sensor puede tener en algún momento algún defecto, puede tener problemas de batería, puede tener problemas de conectividad, parámetros de conectividad, etc. Entonces necesitas alguien que esté monitoreando. Ahí aparece American Tower Corporate. Además, al cliente le interesa ver su dispositivo, el resultado final, le interesa ver la visualización, le interesa ver los datos, qué le está arrojando, quiero ver sus tendencias, quiere ver sus indicadores. Esa visualización también la dan ellos. Entonces, ellos empiezan a monetizar no de la conectividad, sino como del licenciamiento, del servicio, de la monitorización, del soporte, de la gestión como tal. Voy a hablarles un poco sobre casos de uso y voy a ir aterrizando hacia el mercado latinoamericano y finalmente en Bolivia específicamente después de varias reuniones exploratorias que he hecho con este tema. Este eslogan es algo que me gusta mucho, que es medir para mejorar. Y realmente creo que es importante medir para mejorar. Es imposible mejorar a ciegas. Es imposible saber que podemos hacer un cambio sin tener los conceptos claros. ¿Por qué creen que estamos buscando el censo hoy en día? Porque por supuesto que necesitamos saber qué cantidad de personas viven en cada ciudad, entre otros datos, para poder tomar decisiones. Lo mismo pasa acá. Tenemos la necesidad de saber qué está pasando para poder tomar decisiones correctas. Medir para mejorar. Tenemos diferentes casos de uso, casos importantes que los van viendo ahí en pantalla, calidad de aire, monitoreo climático, niveles de ruido, pero yo no quiero simplemente mostrarles unos cuantos porque, como les decía, es importante que la imaginación de cada uno de los profesionales emerja en este tipo de cosas. Ellos van a darse cuenta
que se pueden hacer muchas cosas y van a aplicarlo a diferentes casos de uso que en este momento no están siendo visualizados. De repente son de mucho más éxito que estos. En ciudades inteligentes existen muchas soluciones importantes como el tema de gestión del alumbrado público, desperdicios, sistemas de riego, smart parking, que los voy a ir detallando en algunos de los más importantes más adelante. Dentro de las estadísticas que he logrado encontrar del 2020, está el top de los 10 casos de uso de una Smart City. Vemos ahí el transporte público conectado. En Santa Cruz existe una importante iniciativa de mejorar, si quieren, su transporte público y a partir de eso, por ejemplo, tener georreferenciaciones de los buses, tener temas de pagos electrónicos, internet dentro del bus. O sea, hay muchas cosas que están tratando de digitalizar este sistema del transporte público, pero hay muchas cosas que hay que hacer y que están difíciles todavía de poder implementar. Como pueden ver, ahí están más de 10, el top 10 de los casos de uso en una Smart City. Pero a mí me encanta, por ejemplo, el sistema de gestión inteligente de residuos. El sistema de gestión inteligente de residuos, tal como ven en la imagen, una empresa de aseo debería, y así lo hacen en Santander, por ejemplo, en España, lo hacen de esa manera. Es decir, el carro de basura pasa a recoger la basura cuando existe una necesidad en el contenedor específico. No es que pasa a recoger todos los días, los miércoles, 7 de la mañana, etcétera, etcétera. No. Tiene un sensor dentro del contenedor que le permite ver el volumen de la basura en ese lugar. Y en base a ese volumen hace su ruta. Eso nos permite que definitivamente podamos hacer una optimización de la ruta, que ese camión deje de emitir gases, que mejorar el consumo, disminuir el consumo de gasolina, etc. O sea, realmente sería un beneficio. Cuando yo lo he socializado esto y he ido a hablar con distintas personas que son de toma de decisión en este tipo de cosas, me han dicho, Javier, nos ha parecido interesante la idea, me parecen sumamente importantes, pero el ciudadano no quiere. Es cultural. El ciudadano quiere escuchar al carro de basura los días que tiene que ir y verlo levantar el contenedor, exista o no exista basura. Porque si no hay basura, dice, no están haciendo nada y entras en problemas sociales y todo lo demás. Hay temas culturales que hay que también trabajar y ahí son barreras que se van a encontrar con el tema de la DT, muy fuertes. En tema de agropecuaria, he visto algunas problemáticas y eso sí les recomiendo mucho. Cuando hablamos no solamente del IoT, sino de cualquier solución como tal, hay que enamorarse del problema en sí, no de la solución, ni de la tecnología, ni de tu gran idea. Hay que enamorarse del problema. El problema, si tú te enamoras del problema y realmente le das una respuesta al problema, con seguridad vas a tener éxito. Las lecheras tienen robos constantes de sus vacas. Pasa que las vacas lecheras parece que son demasiado mansas y se van con cualquiera y las dejan libres y pierden cantidades de plata constantemente las lecheras. Pero podríamos tener unos collares, unos aretes que nos permitan georreferenciar a estas vacas de manera constante y generar unas cercas digitales. ¿Podríamos tenerlo? Por supuesto que podríamos tenerlo. Tú tienes esas cercas digitales y cuando la vaca salga de esa cerca digital, inmediatamente puede llegar una notificación al vaquero o a la persona que tiene que tomar alguna acción y va y da encuentro y es muy probable que evitemos esa pérdida del animal. Lo mismo, tienen problemas con sus tanques donde guardan la leche. No saben el volumen, no tienen mediciones precisas, no cuentan con esto. De igual manera las gasolineras. Ustedes se han debido fijar, en Bolivia hay más de 600 gasolineras y hoy en día muy pocas. Creo que hay una empresa que sí lo hace de manera automática, pero yo he visto a casi todas las demás que meten el famoso palito al tanque al tanque donde está la gasolina y lo sacan y ven un poco hasta dónde ha marcado para poder definir la cantidad de litros que tiene ese tanque. Parece absurdo, pero lo seguimos haciendo. Y hoy en día
en la falta de la escasez de la gasolina, podríamos tener esa información inmediatamente. Es decir, ustedes consultan una página, una aplicación o lo que fuera y pueden ver la cantidad de litros que tiene cada una de estas gasolineras y poder ir haciendo un control cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada lo que deseemos. Definitivamente nos puede brindar no solamente una solución al ciudadano, sino también a un control con los entes reguladores. O sea, no puede ser que de la noche a la mañana no haya ningún automóvil y de repente baje toda la gasolina. Digamos. Lo mismo podríamos hacer controles a las cisternas. Entonces yo me ponía a pensar, pero las cisternas se andan moviendo y tu volumen va a ir, definitivamente no vas a poder controlar ese volumen. Me he puesto a investigar y resulta que hay unos sensores que tú los puedes poner en los amortiguadores de las cisternas. Y en base justamente a ese sensor que está instalado en el amortiguador, tú vas a poder definir un poco el peso y en base al peso vas a definir si está perdiendo pérdida o no pérdida de ese líquido vital. Entonces tú puedes realmente incorporar la tecnología a una problemática. Pero repito, no hay que enamorarse de la tecnología, hay que enamorarse del problema. La tecnología no nos va a dar valor, la tecnología nos va a brindar una herramienta, una estrategia para brindar valor. Creo que esto es importante. El alumbrado público es una de las cosas o de los casos de uso que he visto en Latinoamérica, en el mundo, y que creo que es probable que se pueda aplicar al país. Cochabamba también está en una tarea similar. Creo que es la única ciudad que he visto que está en una tarea similar. Pero tengo un dato que les va a interesar a ustedes. Alumbrado público en la ciudad de Santa Cruz gasta en consumo de energía 8 millones de bolivianos mensuales. Si ellos migraran esa luminaria a luminarias inteligentes, existiría una reducción del 60%. Vamos a redondear. 8 millones, 50%, vamos a ser no tan optimistas. Son 4 millones de bolivianos mensuales que se ahorran. Y ahí aparece el modelo de negocio. El modelo de negocio es que vienen empresas privadas y haces alianzas público-privadas que invierten en el cambio de las luminarias. La empresa de alumbrado público, qué sé yo, sigue erogando la misma cantidad mensual de consumo que siempre lo ha hecho. Pero ya no hay ese consumo. Entonces ese excedente va a pagar la inversión de la empresa que ha hecho ese cambio. Se hacen contratos 5 años, 8 años, se estudia muy bien de acuerdo a la cantidad de inversión, y tú puedes tener un retorno de inversión, por ejemplo, en 2 años y tu contrato es de 6, de 8. Entonces tú vas a tener varios años por encima de ganancia y utilidad. Cochabamba tenía planificado hacer el cambio de 82,000 luminarias el año pasado. No estoy seguro en qué ha quedado, pero estaba aplicando justamente este modelo, el modelo de una alianza público-privada para hacer un cambio de eso. Tú dices, solamente estás reduciendo costos y además estás poniendo trabajo a una empresa privada. Sí, lo estás haciendo, pero además las luminarias convencionales emiten dióxido, emiten gases. Y eso obviamente es perjudicial, es contaminación, es calentamiento global, son un montón de cosas. No solamente es como un negocio, sino es también trabajar en pro del medio ambiente. Sobre el modelo de negocio, creo que siempre tenemos que pensar en estos 4 conceptos. ¿A quién nos dirigimos cuando queremos aplicar un proyecto de IoT? ¿Quién es nuestro segmento de cliente? No solamente la IoT, diría que para todo. ¿Cuál es nuestro segmento de cliente? ¿Cuál es donde queremos llegar? ¿Queremos llegar al ganadero o queremos llegar a quién? Y tenemos que determinarlo específicamente a quién. Tenemos que saber a quién queremos llegar, porque eso nos va a determinar con seguridad nuestras limitaciones y nuestro alcance. ¿Cuál es el caso de uso que vamos a tener? Por supuesto, hay que definir un valor. Hay que definir el valor que vamos a dar con nuestra solución. Y la pregunta final es, ¿cómo capturamos ese valor? No es lo mismo definir el valor que capturar el valor. Cuando nosotros respondamos todas estas preguntas, considera podemos aterrizar en un modelo Canvas y poder hacer un modelo de negocio que nos permita aterrizar y proyectar nuestra solución de IoT.
startups, innovadores, los invito a hacer eso. ¿La tecnología crea valor? La respuesta es no. La tecnología por sí sola no crea valor. La tecnología no nos da un valor. La tecnología nos brinda la estrategia, nos habilita la estrategia de generar un modelo de negocio. El modelo de negocio sí nos da valor. El modelo de negocio va a estudiar al cliente, va a estudiar qué estamos atacando, va a estudiar la problemática, va a estudiar cómo lo vamos a hacer y va a dar valor. La tecnología por sí sola no da valor. Dentro de mis conclusiones, creo que el IoT, como muchas otras, como otras tecnologías, está hecha, o el objetivo es mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Smart Cities, uno de los rubros, netamente es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que están viviendo en una ciudad inteligente. Como les decía, la tecnología es un medio y no el fin de las soluciones. La tecnología no crea valor. Con el IoT existen una gran cantidad de tecnologías y aplicaciones disponibles en el mercado. Tenemos que tenerlo en cuenta. Varias marcas, dispositivos industriales, no industriales. ¿Lo podemos hacer solo? Sí. Estúdienlo, plantéense, cuando ustedes tengan el modelo de negocio y lo sepan bien dónde quieren ir y tengan su objetivo claro, con seguridad van a hacer estas decisiones, nunca se las van a errar. Van a tomar las decisiones correctas y van a poder hacer un negocio sobre esto. Aunque el IoT no es novedad, porque desde que yo estaba en la universidad me decían el IoT, wow, el IoT, El IoT no es novedad. Ustedes con seguridad han escuchado mucho del IoT hace muchos años. Yo lo he escuchado, como les decía, hace muchos años también. Pero sí, con las tendencias y el creciente que está teniendo a nivel mundial, por supuesto que es potencial económico y social. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Espero haberles un poco transmitido el conocimiento que tengo, que va relacionado a varios años de investigación, no solamente en el mercado, para darles varios datos que ustedes tienen, que les he pasado, que les he compartido. Yo he estado reuniones exploratorias, más de 300, 400 reuniones exploratorias, una a una, para entender el mercado. ¿Cuál es mi conclusión hoy? El IoT en Latinoamérica todavía está en creciente, en emergente. Estamos en la etapa de fomentar el uso. Fomentar el uso. Fomentar el uso me refiero a que cuando tenemos... ¿Cuántos de ustedes tienen una casa inteligente, digamos, o ciertas características de casa inteligente en su domicilio? Yo no lo tenía hace mucho, pero casualmente compré un dispositivo por curiosidad y he empezado con una cosita y después ya quería todo y quería todo lo demás. Entonces, el fomentar el uso del IoT con seguridad va a empezar a crecer. Y vamos a tener vamos a seguir los pasos de Europa, de Estados Unidos y de todos los demás. Latinoamérica está en crecimiento en soluciones del IoT y que todavía estamos en la etapa de fomentar, socializar y que las universidades, ese es mi criterio, deben crear estos profesionales que van a trabajar con estas tecnologías en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Si te apasiona la tecnología, únete a Tech24, el ciclo